Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos estén viendo por la mañana. Una vez que ya revisamos y analizamos los conceptos de algoritmo, vamos a dar paso al estudio de los diagramas de flujo que van en conjunto. Como podemos ver, los algoritmos son una serie de instrucciones que nos va a permitir resolver problemas. Vamos a hacer un pequeño repaso de la actividad que ustedes ya realizaron la semana anterior y que nos va a permitir entender mejor la estructura de los algoritmos y después pasar a lo que continúa, que sería el diagrama de flujo. Algoritmo y diagrama de flujo van muy de la mano porque de esta manera nosotros podemos entender el proceso que sigue una computadora en la resolución de problemas. Para esto partimos de planteamiento de problemas sencillos, comunes, cotidianos, como los que explicamos en el video anterior, que ustedes realizaron también ahí en su libreta. Entonces, ahora vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a estudiar lo que son los algoritmos cuantitativos, es decir, ya no son algoritmos de la vida cotidiana, son algoritmos más complejos, donde vamos a utilizar números, cantidades, operadores, etcétera. Y es el tipo de algoritmo que utiliza una computadora para resolver toda la serie de secuencias que implica lanzar una aplicación, un programa, resolver un texto, colocar una imagen, escuchar un sonido, etcétera. Todo esto está estructurado con base en la resolución de algoritmos. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean en su dispositivo, en la computadora, es a partir de que la computadora va desarrollando los pasos de un algoritmo. Por eso es importante entender el desarrollo de los algoritmos para entender el proceso que sigue una computadora o un dispositivo electrónico en la resolución de problemas. Bueno, vamos a compartir la pantalla, vamos a ver nuestra presentación. Aquí la tenemos. Bueno, esta es la información que ustedes ya realizaron, la tarea. Vamos a hacer este repaso. Primero, ¿para qué sirven los algoritmos? Simple y sencillamente para resolver problemas. Un problema específico. Veíamos los algoritmos de la vida cotidiana, bueno, pues desde hacer un pastel, resolver algún mecanismo, algún proceso, entender un procedimiento, ¿sí? Todo eso nos lleva a resolver problemas a partir de algoritmos en cuestiones comunes, ¿no? Como decir, ¿qué pasos voy a seguir para ir a la tienda y comprar tal mercancía y después regresar? Ese es un problema de la vida cotidiana, lo resolvemos sin necesidad de estar haciendo una lista de pasos. Cuando tenemos muchas actividades, cuando tenemos muchas cosas que hacer, pues acostumbramos a hacer a lo mejor una lista de pendientes, ¿sí? Y entonces a partir de esa lista yo voy resolviendo el día a día. Pero en el caso de los algoritmos cuantitativos, bueno, son pasos muy específicos que se deben seguir para resolver. Veíamos el caso de la suma, el ejemplo que veíamos la clase anterior, cómo resolvemos una suma, cómo nos enseñaron a hacerlo desde la primaria, ¿verdad? Sumando primero las unidades, luego las decenas, las centenas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa serie de pasos es un algoritmo y nos sirve para resolver algún problema en particular. Hay tres características importantes en un algoritmo que no debemos pasar por alto. Ustedes ya lo anotaron ahí en sus resúmenes que han estado haciendo y que están entregando. Primero, entender que un algoritmo, esa lista de pasos, es finito. Se refiere a que tiene fin, ¿sí? No es un algoritmo que sigue y sigue y sigue. No puede ser. Un algoritmo siempre debe tener un inicio y un fin, ¿sí? Es decir, que si se resolvió el problema, hasta ahí llegamos.
Si vemos que no se resuelve y no se resuelve y no se resuelve, pues no podemos dar por terminado ese algoritmo. Entonces tiene que tener un final y debemos de ser cuidadosos precisamente en esos pasos que nosotros desarrollamos en los algoritmos para que concluyan precisamente con un resultado. La segunda característica es definido. Definido quiere decir que tenemos que ponerlo con toda claridad. Utilizar, digamos, las menos palabras posibles, pero que sea muy claro, muy específico, ¿sí? Si estoy diciendo sumar primero las unidades y después sumar, después las decenas, etcétera, etcétera. Los pasos con toda claridad para que no haya riesgo de confusión. Eso es muy, muy importante a la hora de desarrollar un algoritmo. Por lo tanto, cuando yo escribo un algoritmo, deben ser instrucciones claras y concisas y que me lleven a resolver algo muy con toda claridad. Y finalmente, que es preciso. Esto se refiere a que debe de llevar un orden en que se ejecutan, ¿sí? Como, por ejemplo, si yo les dijera cuál es el algoritmo para vestirnos y salir a la calle, ¿sí? Bueno, pues si nos bañamos y salimos de la ducha y nos vamos a poner la ropa, pues obviamente que lo hacemos en orden. Primero la ropa interior, primero nos ponemos los calcetines y después los zapatos, no al revés, ¿sí? Lo mismo sucede en todos los algoritmos. Los pasos deben ir en orden, ¿sí? Y también nos debe indicar qué orden debe seguir. Es decir, del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de tal manera que no haya lugar a dudas. Porque, ¿qué pasaría si yo me salto un paso? Simple y sencillamente no voy a llegar a la solución de ningún problema o la solución a la que llegue puede ser no la adecuada, no la correcta. Por eso es importante la precisión en un algoritmo. Luego, anotaron ustedes ahí en su resumen, en su actividad de la libreta, las tres estructuras algorítmicas que se utilizan regularmente. Es decir, al ordenar la serie de pasos de un algoritmo, ¿qué estructura va a llevar? Son tres. La primera, secuencial. Quiere decir que vamos ejecutando paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así hasta el último paso. Esa es una estructura secuencial, ¿sí? Van en orden, de paso en paso. Pero hay otras estructuras que a lo mejor a la hora de querer resolver un problema se tenga que cumplir una condición, la estructura condicional, ¿sí? Es decir, para poder pasar al paso 3, en el paso 2 debe haber tal respuesta. Si la respuesta no es correcta, te regresas al 1 y otra vez el 2 y el 3 y el 4. Es decir, el condicional nos marca una condición, obviamente, para que nosotros podamos continuar en ese algoritmo. No vamos a poder concluirlo si una de esas condiciones no se cumple. Por ejemplo, decir, vas a realizar la suma de estos dos números siempre y cuando sean distintos. Y si llego a escribir dos números que no son distintos, pues no se va a cumplir la condición y no se va a poder realizar la suma. Hasta que vuelva yo a ingresar otros números que, no sean, que sean distintos y que se puedan sumar. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la condicional nos va a indicar qué camino vamos a seguir siempre que se cumpla esa condición que se nos está indicando ahí. Había uno de los algoritmos que se plantearon anteriormente, ¿no? Definir si una persona es acreedor al apoyo de 70 y más, ¿sí? ¿Cuál es la condición ahí? Pues obviamente que la persona tenga 70, 71, 72 o más años. Si yo pongo la edad de una persona como 69, la condición no se cumple y por lo tanto el algoritmo ya no puede continuar, ¿sí? O la respuesta va a ser otra, va a ser negativa, ¿sí? A eso se refiere la condición. Bien, y en tercer caso, la estructura iterativa o cíclica, es decir, que se va a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se cumpla una condición y entonces ya le da cauce final al algoritmo, ¿sí? Entonces,
Las cíclicas van a estarse repitiendo. ¿Sí? Por ejemplo, pedir una edad y poner como condición escribir la edad de una persona hasta que una sea mayor de edad. Entonces, si yo escribo 5, pues no, me va a pedir nuevamente el dato, y si yo le escribo 15, me va a pedir nuevamente el dato, y si le escribo 16, nuevamente me pedirá ese dato, pero si le escribo 18, entonces va a terminar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Se va a estar repitiendo, pidiendo esa edad, siempre y cuando no se cumpla esa condición. En el momento en que se cumple, la condición continúa y el algoritmo termina. Y hay muchos ejemplos de este tipo de estructuras algorítmicas. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Bien, después de las estructuras algorítmicas, que son 3, vamos a ver el diseño del algoritmo, ¿sí? El diseño del algoritmo se relaciona con el proceso que sigue una computadora para resolver un problema. Lo veíamos en el semestre anterior, en el primer semestre. La secuencia de una computadora es la entrada, proceso y salida. Bien, pues en eso consiste precisamente el diseño de un algoritmo, ¿sí? La entrada, vamos a definir los datos que requerimos para resolver cierto problema. ¿Sí? Entonces nosotros ahí vamos a decidir, pues los datos que se requieren son las edades de las personas, ¿sí? Para ver si la persona va a recibir un apoyo, etcétera, etcétera. En el segundo, el proceso dice definir las operaciones necesarias para llegar al resultado. Si estamos hablando de que voy a comparar esa edad que yo le di en el momento de la entrada, tengo que hacer una operación de igualdad o de diferencia, ¿sí? Entonces, voy a preguntar, ¿la edad es igual a 70 o igual y mayor a 70? Entonces esa es la operación que yo voy a realizar, es una operación de comparación. Y luego en la salida, pues voy a obtener el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado en el caso del ejemplo que estamos tratando? Pues que si es mayor a 70, de 70 o más, el resultado es que va a tener un apoyo. Si es menor a 70, entonces no tiene derecho a ese apoyo. Esa va a ser la salida. Y de esta manera yo ya definí los datos de la entrada, las operaciones en el proceso y los resultados que va a arrojar la salida. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el diseño que sigue todo algoritmo. Todo algoritmo, por sencillo, por complejo que sea, debe seguir estos 3 pasos fundamentales. Definir la entrada, definir las operaciones del proceso y determinar cuál va a ser el resultado final. Luego tenemos 5 pasos importantes basándonos en lo anterior que nos va a permitir a nosotros poder elaborar un algoritmo de manera adecuada. Y también están relacionados con el método Polya que estudiamos la clase anterior. Entonces, el primer paso es analiza y entiende el problema. Es decir, venían ahí algunos ejemplos en la clase anterior que ustedes tenían que leer y definir cuál era el problema. Les decía, por ejemplo, uno, Julisa tiene más años que Pepe, pero menos que Toño. Entonces, ¿quién es el más joven de los 3? En fin, nos plantea entender precisamente qué es lo que se quiere resolver, ¿sí? Ahora bien, en el segundo paso, define los datos de entrada, el proceso y la salida, los 3 pasos que vimos anteriormente, ¿sí? En ese segundo paso lo vamos a hacer para nuestro algoritmo. En el tercer paso, identifica la estructura algorítmica requerida. ¿Cuál es la estructura algorítmica requerida? Pues vamos a ver si es un algoritmo secuencial, un algoritmo condicional o un algoritmo de estructura iterativa o cíclica. ¿Sí? Ahí lo vamos a definir. El siguiente paso, cuarto, escribir el algoritmo. Una vez que yo ya definí lo anterior, fíjense, no es nada más llegar y ponerse a escribir por escribir. Tengo que entender el problema, definir los datos de entrada, proceso y salida, identificar qué estructura algorítmica voy a utilizar y luego, ahora sí, escribir el algoritmo.
Una vez que lo escribí en forma de lista, paso número 1, inicio. Paso número 2, solicitar la edad de la persona. Paso número 3, comparar. Si la edad es mayor o igual a 70, entonces paso número 4, tiene derecho a el apoyo de 70 y más. Paso número 5, en caso contrario, no tiene derecho al apoyo. Paso número 6, fin. Y ahí queda la lista ya de el algoritmo. Una vez que yo ya lo escribí, ahora paso final, paso número 5, vamos a evaluarlo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues me voy a ir paso por paso y voy a ir haciendo un ejemplo, ¿sí? Le llamamos en programación una corrida, ¿sí? Es decir, voy a ir ejecutando paso número 1 y voy haciendo el ejemplo, a lo mejor por escrito. Un ejemplo, voy a poner 55 años. Luego el paso número 2, hago la comparación. Paso número 3, ¿tiene derecho al programa? No. Entonces, paso número 4, no tiene derecho al programa. Y así me voy haciendo esa corrida. Eso es evaluar el algoritmo. Esto con la intención de poder identificar algunos errores o ver que efectivamente lo redactamos bien, que se entiende, que está bien definido, que tiene un fin, ¿sí? Como vimos las características, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y ahí tenemos precisamente esos pasos que nos ayudan a nosotros a redactar un algoritmo. De los algoritmos que ustedes tienen en su libro, vayan revisándolos. Analicen la lista de pasos que tiene cada algoritmo y revisen si se cumplieron estos 5 pasos a la hora de elaborarlos, ¿sí? Como si ustedes los estuvieran elaborando o redactando, vayan haciendo cada uno de los pasos y verán que es mucho más fácil al final obtener un resultado positivo. Bien, todo esto ya lo tienen ustedes en su libreta, ya hicieron el resumen correspondiente, perfecto, esto es un repaso. Pasamos a lo siguiente. El paso que sigue ahora, después de tener nuestro algoritmo, es elaborar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, en palabras sencillas, no es otra cosa más que de manera gráfica poner nuestro algoritmo, ¿sí? De manera resumida, con figuras y flechas, nosotros vamos a ir haciendo la estructura de nuestro algoritmo. De tal forma que gráficamente nos permite mejor entenderlo y poderle dar seguimiento. Cuando es un algoritmo sencillo, pues resulta muy fácil, pero cuando son algoritmos muy complejos, los diagramas de flujo nos ayudan muchísimo a ir siguiendo cada uno de los pasos hasta el final y poder encontrar el resultado. Bien, en la página 77 tienen ustedes algunos ejemplos de algoritmos, ¿sí? Y les va poniendo los tres pasos del proceso. La entrada de datos, el proceso y el resultado o salida. Es importante que los lean y los revisen para que entiendan cómo se va estructurando un algoritmo, ¿sí? Las preguntas que vienen aquí las van a redactar en su libreta, las van a anotar y de la página 79 al 88 van a poder encontrar ahí las respuestas a estas preguntas. ¿Para qué se utilizan los diagramas? ¿Qué tipos de diagramas existen? ¿Qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo es uno de muchos diagramas que existen, pero el diagrama de flujo es el que vamos a utilizar nosotros para esquematizar los algoritmos, ¿sí? Entonces, por eso nos interesa ese en particular. ¿Cuáles son las características, los usos y las ventajas de los diagramas de flujo? Ahí lo anotamos. Y finalmente, 6 pasos para el diseño de un diagrama de flujo. ¿Listo? Bien, pues eso es lo que van a hacer. En la página 80 vienen las figuras que se utilizan normalmente en los diagramas de flujo. Vienen los signos matemáticos, aritméticos y lógicos que se utilizan también en los diagramas y una actividad en la página 81 que la van a resolver con la información de la página 80. Entonces, tenemos 2 actividades. Vamos a hacer primero esto en la libreta y después les anoto la actividad de la página 81 a partir de lo que van a ver en otro video que les voy a publicar. Entonces, lo dejamos hasta ahí. No olviden que están
espacios abiertos para que ustedes pregunten cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. No se queden con ninguna duda, siempre díganlo, exprésenlo, manifiéstenlo. A través del Messenger, a través de la plataforma de Classroom, a través del correo electrónico, la forma como ustedes consideren, nos ponemos en contacto y la resolvemos, ¿sí? Nos vamos a estar entrevistando, voy a tener el espacio abierto en el transcurso del día por si alguien requiere de alguna asesoría, con todo gusto lo hacemos. Siempre y cuando no interfiera con las actividades de alguna otra materia, de algún otro maestro. Pero es cuestión de ponernos de acuerdo y en el transcurso del día, en los horarios que tenemos designados, podemos aprovechar. Aunque es poco tiempo, pero podemos aprovecharlo para cualquier asesoría. Entonces, esa es la actividad que les va a quedar ahora. Ya en la siguiente les voy a presentar una aplicación para resolver algoritmos y en automático obtener un diagrama de flujo. Así que no se lo pierdan. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Vamos a dejar de compartir. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes. No olviden entregar sus actividades en la plataforma. Actividades que hagan en el libro, en la libreta. Recuerden que tomarles una buena fotografía, que salga bien iluminada y que lleve sus datos completos. ¿Listo? Pues es cuanto. Cuídense mucho. Estamos en contacto.